Hola, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. El día de hoy vamos a presentar un proyecto encauzado en lo que es qué es ser un empresario o un emprendedor. Pero antes que nada voy a tener el gusto de presentarle a mi compañero y amigo, al licenciado Eduardo Herrera Isasi, que el día de hoy... Buenas tardes. Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, todo bien, adelante. Gracias. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, precisamente relacionado a lo que es un empresario y un emprendedor. Esperemos que este tema sea también del agrado de cada uno de las personas que nos acompañen y nos sigan en esta dinámica. Pues vamos a empezar. Para poder ser un gran empresario, para ser empresario no es para cualquiera. Y lo quiero explicar de la siguiente manera. Porque la familia lo primero que hace son las reclamaciones y el por qué trabajas mucho y el por qué nunca te vemos, etcétera. Y tus empleados son los primeros que también hacen reclamaciones porque sienten que los estás explotando sin entender que estás compartiendo el beneficio, pero no el riesgo con ellos. Tus acreedores te harán reclamaciones porque sentirán que te estás haciendo rico a costa de ellos. Tu salud te hará reclamaciones porque habrá días en que no comas bien y que no duermas lo suficiente. Esa es una parte, digamos, personal de cada uno de los empresarios. ¿Tú qué opinarías en base a ese punto? Ser empresario no es fácil, no cualquiera puede ser empresario, aun cuando a veces ya hay carreras que traten de enseñarte a hacerlo. No todos tienen esa capacidad o esa habilidad para poder desarrollarse y ser empresarios. Claro. Y acá en México todavía más, porque abarca varios puntos que los vamos a ir tocando, pues impuestos que son altos, mano de obra que a veces o no es la calificada para dichos trabajos, o no está calificada o está mal calificada. Ya con cuestiones de proveedores pues ya hay más oferta en esa parte, pero bueno, la otra es la capacidad financiera, que a veces pues en México no es la ideal, y más que empresarios con buena capacidad pues son en un porcentaje muy alto microempresarios, o sea, empresarios que viven muy cortos en cuestión de recursos, y van probando para que tengan y mejoren económicamente y puedan subsistir en esta actividad, ¿no? Muy interesante, pero a la vez también todo lo que implica y lo que acontece atrás de un empresario, que también que si las cosas salen bien, empiezan las envidias, dirán que tuviste suerte, o que hiciste fraude, o que ya eres muy influyente. Y si las cosas salen mal, dirán que eres tonto, y todos van a hablar de cómo debiste haberlo hecho, aunque esto nunca ellos lo hayan intentado hacer siquiera de la forma en que te lo dicen. Y si hay ganancias, cuidado, porque también hay que tener mucho cuidado con las ganancias, porque son muchos los amigos que salen y desgraciadamente no todos son buenos, la mayoría son falsos, que solo buscarán sus propios beneficios. Pero dentro de todo esto en general, yo quisiera enmarcar el porqué, el hecho de ser empresarios y emprendedores es una de las labores más honrosas y dignas de admiración que existen. Pues ¿por qué lo digo de esta manera, Lalo? Porque hay mucho en juego y hay mucho en riesgo, y la mayoría no valora ese sacrificio, que era lo que comentabas hace un momento. Porque en base a los emprendedores, en base a todos los empresarios, es como en el día de hoy existen muchos partidos políticos que viven a costa precisamente de cada uno de sus impuestos, que se mantienen en base a sus impuestos, tanto partidos políticos como funcionarios públicos. Las campañas electorales, ¿de dónde vienen? Precisamente de los impuestos de las empresas, y las grandes obras públicas también, todo viene encaminado y emanado de la mano
Por eso siempre he dicho que los emprendedores y empresarios, que aparte de que el riesgo que corren, son la base, son la columna vertebral de nuestro país. ¿Cómo lo opinas tú, Eduardo? Mira, hay varios puntos interesantes en este tema. Uno, efectivamente, si un empresario tiene éxito, pues genera envidia de todo tipo, familiares, amistades, y gente que no son amigos. Hay que estar también preparado para esas situaciones y saber enfrentarlas, tener mucho cuidado en todo, pero sí es complicado. Y también pongo un ejemplo, ¿no? En México somos un país imitador. Imitamos a la cuestión extranjera o imitamos a alguien que va teniendo éxito. ¿A qué me refiero en este sentido? Que si alguien pone, por ejemplo, una tortería con ciertas características, pues al ratito el vecino o gente cercana ya la vio y quiere hacer algo similar. A veces sin tener la preparación, pero todo eso va afectando porque pues, te crea una competencia y al rato pues alguien para atraerse a los clientes habla mal del otro, en fin, y va complicando esa situación. Claro, hay que estar preparados para saber enfrentar todo eso. Por eso no es fácil esa parte. Lo otro también igual que hay que comentar en México, pues el ser empresario a veces es por herencia, ¿sí? O está metido, pues son generalmente empresas familiares, lo que también conlleva una problemática a veces fuerte. ¿Y por qué? Porque pues los hijos, esposas o quien esté involucrado en las empresas, pues uno no tienen el conocimiento, tampoco están preparados para manejar el negocio. Y luego pues todo el mundo quiere meter mano a la caja, lo que implica y complica la generación de recursos o la firmeza de los recursos para mantener a la empresa. Y bueno, todo eso lleva a cuestiones complicadas, ¿no? Y en México se complica más, me decía, comentabas de políticos, sí, tenemos políticos, siendo políticos que usan otras gentes y los meten como empresarios. Ven que un negocio funciona y ponen uno, y como se maneja o se ha manejado en México, pues es muy complicado a veces competir con gente que usa sus influencias para favorecer sus negocios. O lo otro igual, que es más todavía complicado, muchos empresarios en México se han hecho por favores de políticos. Así es. Sí, de gobierno, si lo quieren manejar de esa manera. O agregarle nada más un Sí. punto, lo muy importante, Adelante. que cada funcionario que llega, digamos, cada funcionario nuevo que llega al área de gobernación, etcétera, ya llegan como empresarios, porque crean sus propias empresas. Sí. Y a la vez es ahí donde utilizan a los prestanombres familiares, amigos, sobrinos, primos, compadres, etcétera, o hasta ahijados. Y es ahí precisamente donde ellos canalizan la mayor parte de la riqueza a sus propias empresas, que no son empresas muy conocidas, que digamos. Algunas, otras aparentemente sí. A veces es difícil No, pero yo me tener refiero todos los que elementos nacen. para relacionarlos o algo, pero se sabe a veces tras bambalinas quién maneja o de quién es cada empresa, ¿no? Entonces eso complica a un empresario común pues competir con esta gente que utiliza sus medios, sus influencias. Y antes pues, era una práctica muy común, todavía hay algunas cuestiones ahí latentes, ¿no? Pero sí, pues esa parte hay que ir mencionándolas para que se eviten o se combatan, mejor dicho, y no haya políticos al mismo tiempo usando
empresas y favoreciéndolas de cierta manera, ¿no? Entonces, son aspectos complicados que a un empresario normal, sin tantas relaciones en esa parte, pues afecta o tiene una competencia desleal en ese sentido. Ese es el punto. Sí, entonces hay que ir atacando también esa cuestión para que no siga existiendo esas situaciones. Y lo otro igual, que va en base mucho en eso, de cuidar ese aspecto. Está prohibido una cuestión que un funcionario debe estar al 100% en su función. Entonces, lo más importante de esto, para que quede bien claro, es la competencia desleal de las empresas o empresarios o emprendedores que ya llevan años o que están empezando una nueva empresa, por decirlo así, que se van a enfrentar precisamente a una competencia desleal cuando tengan que presentarse ante el gobierno. Podríamos marcarla de esa manera. Sí, es lo que mencionaba al principio. Un empresario tiene que enfrentarse a todas esas cuestiones. A veces está preparado, pero no cuenta con recursos suficientes para enfrentar una competencia de esa índole. Por eso mencionamos, a veces será como competencia desleal. Pero pues hay que ir trabajando en ese sentido. A lo que iba también es, uno, cuidar que el funcionario cumpla o esté al 100% en las funciones que tiene asignadas. Y lo otro, pues buscar que no se dé esa cuestión, que utilice a otras gentes, que ponga empresas, estando también como funcionario. ¿Por qué? Porque generalmente pues quieren influir y favorecer a esas empresas. Que en el pasado pues se daba, era muy común, era un secreto a voces, ¿no? Esa parte. Entonces todo eso hay que cambiar. Igual lo otro, igual los funcionarios, que no existe esa política o esa restricción en México, ya en pocos países, pero en algunos existe, es que estén pues máximo, ¿qué te gusta? 6 años como funcionario público, sí. Como en cualquier puesto, en cualquier partido que quiera, nada más 6 años y no pueden más. Entonces, ¿cómo cambiaría eso la cuestión política? Y bueno, en esta parte que está relacionada con las empresas, bueno, ya después de años ahí se va a ver si realmente son empresarios y sin las influencias que tenían, pues pueden competir en ese ámbito. No sé tú cómo ves esa parte. No, muy interesante y a la vez lo comparto contigo. Pero por este lado podríamos concluir de la siguiente manera. Que para ser un emprendedor y un empresario, que conociendo los riesgos, arriesgan y organizan, crean y fundan una empresa o negocio, son dignos de admiración y respeto para darle precisamente ese enfoque, ese valor a cada uno de ellos. Por nuestra parte agradecemos y que compartan con nosotros estas opiniones que también son de ustedes. Queremos estar siempre cerca, conociendo cada una de sus inquietudes y, por qué no, también recibiendo lo que ustedes desean escuchar de parte de nosotros. Le damos las gracias y le pedimos que nos den link en la parte de abajo para que podamos seguir estando con todos ustedes y que nos sigan favoreciendo con sus atenciones. Se despiden sus amigos Eduardo Herrera y Guillermo Bulnes. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego.